Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Sala de Prensa. Uno de los argumentos que ha entregado la actual administración, el gobierno de José Antonio Kast, para hacer lo que está haciendo, ¿y a qué me refiero? Me refiero específicamente a la disminución del presupuesto del 3% de todos los ministerios, salvo seguridad. Me refiero a la plata que se requiere para reconstrucción. Me refiero a la designación de una crisis económica que vive Chile. Desde su perspectiva, y es lo que han dicho en todos los tonos, digamos, el gobierno de Gabriel Boric eh, les dejó, presupuestariamente hablando, los dejó muy mal a Chile, eso es lo que dicen. Y que por eso entonces hay que ajustarse al cinturón y por eso entonces no podemos seguir subsidiando la benzina y que por eso entonces ahora todos los chilenos tienen que pagar la benzina y los costos directos de la guerra. ¿Será cierto este discurso de la crisis fiscal? Bueno, poco a poco han ido surgiendo testimonios que dan cuenta de que esta crisis no es tal o no es de la gravedad que se está argumentando. Vamos a hablar de este tema aquí en Sala de Prensa, leyendo algunos titulares de los medios que ya se están haciendo eco de esta noticia. Primero te saludamos, Hugo Varela por acá, periodista, gracias por acompañarnos en estas lecturas. Te invitamos a dar un paso al frente y ya no solo acompañarnos en estas lecturas, estar aquí con nosotros, sino también a donar recursos a nuestro medio. Lo puedes hacer de dos maneras. Uno, haciéndote miembro del canal de YouTube y en segundo lugar, también puedes visitar nuestro sitio web, saladeprensa.cl, donde también podrás donar recursos, apoyar nuestro medio de comunicación. Experto internacional en macroeconomía desmiente la crisis fiscal en Chile. Deuda externa es la más baja de la región. Otro titular. Chile no enfrenta una emergencia económica. Economistas de la Concertación cuestionan diagnóstico de crisis fiscal. En un desayuno en el Centro Cultural La Moneda, los especialistas presentaron un documento y sostiene que las cifras económicas del país mantienen indicadores macroeconómicos estables y perspectivas de crecimiento cercanas al 3%. Ahora, aquí la diferencia es que es un grupo de economistas de la Concertación. Suponemos, no sé si militarán o habrán participado de gobiernos anteriores. Vicepresidenta, vicepresidente del CFA, no estamos en un escenario de crisis fiscal, sino que estrés fiscal prolongado. Sebastián Izquierdo profundiza los alcances del último informe del Consejo Fiscal Autónomo, el cual criticó fuertemente el manejo fiscal de la administración Boric. No nos corresponde evaluar el gobierno de turno, pero sí manifestar nuestra preocupación sobre la dinámica que hemos observado, con especial atención de estos 3 años, señala, y enfatiza que el incumplimiento de las metas es de gran magnitud. Nota del 5 de marzo. Veamos esta nota de El Ciudadano. Se trata de Daniel Titelman, experto en temas macroeconómicos y estados financieros, jefe de la sección de estudios para el desarrollo de la CEPAL. En reciente entrevista calificó de extraños e imprecisos los dichos del gobierno de Kast sobre la falta de recursos. Destaca que Chile tiene una deuda externa más baja de América Latina, tiene la deuda externa más baja de América Latina, 41%, y una situación fiscal sólida frente a la región y OCDE, atribuyendo el manejo del alza a una decisión más bien política. Daniel Titelman es macroeconomista. Hay macroeconomía y hay microeconomía, así muy a grandes rasgos. La macroeconomía ve las cifras grandes del país, las cifras grandes del país. La microeconomía es lo que pasa alrededor de las personas, de las familias. Calificó como muy extrañas y muy imprecisos los comentarios del presidente Cast respecto a que no había plata en las arcas fiscales. Le suena ese discurso, ¿no? Es muy, muy Milei. No hay plata. En una entrevista con la Dolce Vele Channel, Titelman subrayó que la autoridad asumió un país con un nivel de deuda externa chilena en torno al 41%, que es la más baja de América Latina y muy baja comparada con los países de la OCDE y con el mundo desarrollado.
El especialista detalló que si bien el déficit real superó las proyecciones, con un déficit corriente de 2,8 puntos del PIB y un déficit estructural de 3,8, la situación no es de fragilidad. Efectivamente, todos quisiéramos tener unas cuentas fiscales con un menor déficit, pero es un Estado con algunas estrecheces fiscales, pero es un Estado fuerte y una situación fiscal comparativamente con cualquier país de la región u otra sólida, afirmó. Titelman enfatizó que la decisión de no suavizar el alza de los precios responde a un criterio político más que una restricción real. Uno nunca va a frenar el alza completa, pero puede suavizar y hacer que la gente la tenga que pagar más extendida en el tiempo. Y eso tiene un impacto menor sobre la calidad de vida y el bolsillo de las personas, explicó el director de la CEPAL. Y esto se ha dicho hasta el cansancio. ¿Había posibilidad de morigerar la salsa del precio de los combustibles? Por supuesto que sí. ¿Por qué no se adoptó esa decisión? Bueno, porque el discurso estaba súper metido a esto de que estamos en crisis y no podemos endeudarnos más y no podemos gastar más plata, porque nos dejaron muy poca plata, porque el déficit fiscal, en fin, qué sé yo, estamos en crisis. Pues bien, aquí hay un experto que dice que era perfectamente posible con las cifras que él maneja y seguramente de conocer mejores cifras que cualquiera de nosotros, era perfectamente posible o endeudarse un poquito más o hacer que el MEPCO funcionara de manera más parcializada y no pegar de una el zarpazo de los 400 pesos que subió la benzina. Se podrían haber utilizado otros recursos para mitigar el impacto en la ciudadanía, señalando que el manejo de la economía es más bien una decisión política que una decisión dada a las cuentas fiscales. Ahí está esa entrevista. ¿Qué dijeron los economistas, pero de la concertación? Hago ese énfasis. El Foro de Desarrollo Justo y Sostenible presentó el documento El país que recibe el ministro de Hacienda, la falacia de la emergencia económica. Así se llama el documento, El país que recibe el ministro de Hacienda, la falacia de la emergencia económica, en el que analizan el escenario económico actual del país y cuestionan las visiones que plantean la existencia de una crisis fiscal en Chile. La actividad contó con la participación del ex economista de la candidatura Janet Jara, Luis Eduardo Escobar, el ex director general de Relaciones Económicas Internacionales durante el gobierno de Ricardo Lagos, Osvaldo Rosales, y el ex subsecretario del Trabajo, primer gobierno de Michelle Bachelet, Mauricio Helves. Efectivamente son concertacionistas, trabajaron en los gobiernos de la concertación. En el informe, los autores sostienen que la economía está muy lejos de cualquier señal de emergencia, destacando que el país logró recuperar cierta estabilidad macroeconómica tras los desequilibrios registrados en años anteriores. En esa línea, el economista Osvaldo Rosales afirmó que el diagnóstico realizado por el oficialismo, que habla de una supuesta emergencia económica, no se condice con los indicadores actuales del país ni con el escenario que muestra las cifras del crecimiento y la inflación. El gobierno del presidente Boric recibió una economía en emergencia, con inflación de dos dígitos, un déficit fiscal efectivo de 7,7% del PIB y un déficit en cuenta corriente de 10 puntos del producto, señaló. Rosales agregó que de haberse mantenido esa tendencia, el país habría enfrentado una crisis de mayor magnitud. Sin embargo, sostuvo que en los últimos años se establecieron gradualmente los desequilibrios macroeconómicos, se redujo la pobreza y se evitó la recesión pese a un contexto marcado por altas tasas de interés y un prolongado estancamiento del crédito bancario. El economista Luis Eduardo Escobar abordó las discrepancias detectadas en las estimaciones de ingresos fiscales, un factor que incidió en el cálculo del déficit. Según explicó, los mayores errores en las estimaciones de ingresos vienen de los últimos 2 años, 2024 y 2025. Estos errores hasta ahora tienen una buena explicación. El especialista agregó que si bien recientemente el Ministerio de Hacienda, el Servicio de Impuestos Internos y la Dirección de Presupuesto publicaron un informe sobre la materia, aún no existe una respuesta definitiva sobre las causas de esta brecha. Ahí está el informe que entregaron estos especialistas, que insisto, son concertacionistas. Minerales y tierras raras, consultado por la declaración conjunta firmada entre Chile y Estados Unidos por sobre minerales críticos, dijo, Rosales manifestó que es necesario conocer el contenido del acuerdo antes de evaluar sus implicancias. Por ahora se cuenta solo con una declaración donde se habla de cooperación e intercambio de información, indicó. En este ámbito advirtió que se trata de un tema sensible en el contexto de la competencia tecnológica global, especialmente entre el país norteamericano y China, que concentra gran parte de la producción y refinación mundial de este tipo de minerales. Bueno, ahí está. Le sale gente al camino al gobierno de Kast y dicen que la crisis no es tal, que Chile en general tiene bastante buenos índices
en relación a otros países, incluso desarrollados. Ahí está la información, vea usted qué pasa con esta supuesta crisis. Bien, gracias por acompañarnos, Hugo Varela, por acá, Sala de Prensa. No olvides colaborar con nuestro medio. Nos vemos hasta la próxima lectura. Chao. Que esté muy bien. Chao. Adiós.